Bueno, buenos días para los que van ingresando. Muchas bendiciones. Entonces arrancamos. Les voy a compartir aquí mi guía. Esta fue la guía que yo les compartí a ustedes en el Classroom el día de hoy. Esta semana es solo una sesión, la sesión número 9. Ciclo 2 de media. Fecha, hoy estamos a 15 de marzo. No, de septiembre, perdón. Área, matemáticas. Asignatura, cálculo. Tema, función sobreyectiva y función biyectiva. El tema es demasiado fácil. Todavía vamos a hablar de funciones, le vamos a hablar desde conjuntos y vamos a hacer unos ejemplos en el tablero de cómo es que se ven las gráficas, cómo se leen, cómo se aprecian, para saber si esa gráfica es una función inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Entonces, la clase pasada vimos la primera, que era la función inyectiva. La llamábamos una función 1 a 1. Ahorita hacemos el repaso de las tres funciones. Hacemos el repaso. Aquí lo importante es que vamos a seguir viendo las cosas por medio de conjuntos. Vamos a identificar las gráficas. Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre la sobreyectiva, la inyectiva y la biyectiva. Entonces, la frase para el día de hoy es: si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros de gigantes. Es decir, he conseguido trepar. Un sinónimo. Entonces, si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombro de gigantes. Entonces, la invitación es que si uno quiere ver, no pisar o pasar por encima de otros, no, sino más bien es como apalancarse, como que sea una especie de trampolín, ¿sí? Apalancarse, que el otro sea un trampolín, no hacerle la guerra, no pasar por encima del otro a como de lugar, no, sino más bien apadrinarse, que sea como esa persona que lo impulsa a uno, o que uno sea el que impulse al otro. Entonces, esta es la invitación para el día de hoy con la frase. Contenidos. Entonces, el tema principal, función sobreyectiva, función biyectiva. Entonces, vamos a mirar y a determinar cuál es la función correspondiente por medio de conjuntos. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre las sobreyectivas y las biyectivas. Vamos a mirar su representación gráfica. La idea es que cuando podamos mirar una gráfica, podamos clasificar esa función, que era lo que yo les decía. Uno la miró, eso es una función inyectiva. Uno la mira, eso es una biyectiva. Y uno la mira y, vea, esta puede ser biyectiva y sobreyectiva. O sea, y poder identificar por medio de las gráficas, de una gráfica, qué función es. Y pues vamos a ver unos ejemplos gráficamente para poder identificar. Entonces, este es el contenido del día de hoy. Esta es la sesión número 9. Es demasiado sencilla. La vamos a ver lo más rápido posible para que ustedes tengan también el día de adelantarse en los trabajos. No solo en los míos también.
pero adelantarse en los trabajos de todos los profesores. Entonces aquí, bueno, vamos a ver que hay gente todavía intentando entrar. Bueno. Entonces aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar aquí por medio de conjuntos qué es una función sobreyectiva. Por medio de conjuntos qué no es una función sobreyectiva. Vamos a mirar un ejemplo de cuando no es una sobreyectiva y cuando sí es una función sobreyectiva. ¿Cómo la vamos a mirar? Por medio de los conjuntos. Ya miramos la relación que hay entre una imagen y la otra. Después vamos a mirar cuáles son las funciones biyectivas, cómo funcionan y cómo se identifica una función biyectiva por medio de la gráfica. Esa sería como la temática que vamos a ver. La tarea, como yo les estaba comentando, la tarea del día de hoy es tomar los apuntes de la clase, incluyendo las gráficas. Eso quiere decir que vamos a explicar una gráfica, van 2, con otra de conjuntos 3 y otra gráfica 4. Es decir, tienen que tener cuatro archivitos ahí para tomar la foto del día de hoy. Una explicación con su gráfica, ahí van 2. Otra explicación con otra gráfica, ahí van 4. Entonces la explicación por conjuntos con su gráfica, van 2. Y la explicación por conjuntos de la biyectiva y su gráfica. Ahí irían las 4 gráficas o los 4 diagramas que voy a pedir para la entrega del día de hoy. Por eso digo que es muy sencillo a la clase del día de hoy. Si terminamos rápido hoy, envían eso de una vez, porque lo vamos a hacer en la clase. Esa es la tarea del día de hoy. Subir la foto de la evidencia a Classroom, es decir, tomar los apuntes, tomarle la foto a los desempeños, subirlo a Classroom y listo, quedó la tareita para el día de hoy. Hoy va a ser algo muy sencillo, porque el tema es muy sencillo. Pues así como es de sencillo, salimos del tema sencillo y rápido. Bueno, creo que ahí era otra persona. Ya hay conmigo en este momento 27 personas conectadas. Entonces aquí vamos a empezar. Entonces el tema, entonces ponen ahí tema de la primera foto. Función sobreyectiva. Entonces el tema ahí es la función sobreyectiva. Función sobreyectiva. Entonces la función sobreyectiva, como en la función inyectiva, está también dada por medio de 2 conjuntos. Entonces, estos 2 conjuntos tienen un conjunto también de partida y obviamente también tienen un conjunto de llegada. Entonces, así como con la función inyectiva que veíamos la clase pasada, la función sobreyectiva también tiene una imagen, es decir, una correspondencia, una relación entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Es decir, que sí había una relación ahí. Entonces, en esta en específico, la función inyectiva, recuerden que era función 1 a 1, función de salida 1, función de llegada 1. La función de partida tenía un elemento de llegada. En esta función se podían sobrar elementos en el conjunto de llegada, en la función inyectiva. Si al conjunto de llegada le correspondían 2 conjuntos, 2 del conjunto de partida, tampoco era función inyectiva. Esa era la función inyectiva, esa era la función 1 a 1, para recordar. La función sobreyectiva
la función sobreyectiva, miren, la función sobreyectiva, para el conjunto de partida le corresponde un elemento de llegada. Pero en este caso, a un elemento de llegada, vean, le pueden corresponder dos del conjunto de partida. Si sea este caso, dos de elemento de partida para una imagen en su elemento de llegada, eso quiere decir que sí es una función sobreyectiva. En este caso, no sobran elementos. En cualquier caso, vea que acá hay otro ejemplo. Para el conjunto de partida 1, 2, 3, a los 3 le corresponden el mismo elemento de llegada. Eso quiere decir que es una función sobreyectiva. Hay gente intentando entrar a esta hora. Bueno, entonces no pueden sobrar elementos. Le pueden corresponder varias imágenes a un elemento en el conjunto de llegada. Le pueden corresponder varias, vea. Aquí puede ser, para el ejemplo de arriba. Entonces, el elemento 1 le corresponde la llegada A. Al elemento 2 le corresponde la llegada B. Al elemento 3 le corresponde la llegada C. Y al elemento 4 le corresponde la D. Y al elemento 5 también le corresponde la D. Eso quiere decir que para 4 y para 5 le corresponde D. Aunque ahí no sobran elementos, vean, ahí no sobran. Como no sobran elementos, pero todos sus elementos de partida tienen un elemento en el conjunto de llegada, eso quiere decir que es una función sobreyectiva. Acá hay otro ejemplo. Al conjunto de partida del elemento 1 le corresponde A. Al elemento 2 también le corresponde A. Y al elemento 3 le corresponde A. No sobran elementos, porque esa es la clave, que no sobren. Pero aunque le correspondan varios del conjunto de partida, sí es una función sobreyectiva. Esa es la clave. Que aquí, aunque hay elementos que le corresponden dos imágenes, esa es la clave de la sobreyectiva, que le correspondan dos imágenes, realmente le correspondan dos o más, pero que no sobren elementos en el conjunto de llegada. Eso es la función sobreyectiva. En la inyectiva era 1 a 1, solo se podía 1 a 1, y podían sobrar elementos. Si le correspondían dos, ya no era inyectiva. Ahora la razón ya de por qué no es inyectiva. ¿Por qué no era inyectiva? Porque si le corresponden dos, ahora es sobreyectiva. Entonces, ¿cuándo no es? Cuando a los elementos de partida le corresponden elementos de llegada, pero en los elementos de llegada sobran elementos. Si sobran elementos en el conjunto de llegada, si sobran elementos, eso quiere decir que ya no es función sobreyectiva. No pueden sobrar elementos. Digo, sí, no pueden. Si sobran, ya no es función sobreyectiva. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos, de qué es función sobreyectiva y qué no es función sobreyectiva? Explicada primero que todo por medio de conjuntos. Preguntas, muchachos, por favor. Pregunta. Bueno, Brigitte dice que no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Brigitte dice que ninguna. Listo. Esa... Entonces, la clase pasada veíamos dos ejemplos de que era de una gráfica de que era función inyectiva y que no era función inyectiva. Entonces veíamos
veíamos una gráfica de una función recta, de una línea recta, y decíamos que esa sí era una función inyectiva porque le correspondía un elemento para X, le correspondía un elemento para Y. Entonces veíamos que le correspondía un elemento para cada uno, un elemento para cada uno. Entonces, como le correspondía un elemento para cada uno, decíamos que esa gráfica de una línea recta, esa función sí era una función inyectiva. Y veíamos otro ejemplo de una función cuadrática, que era una U, y decíamos que esa no era una función inyectiva porque a unos elementos en Y le iban a corresponder dos elementos en X, por ser una función cuadrática. Entonces, ahí en la clase pasada veíamos esos dos ejemplos. El día de hoy vamos a ver dos ejemplos para mirar si es una función biyectiva o si no es, digo, una función sobreyectiva o si no es, o si es una función sobreyectiva. Si es o no es. Entonces, la clase pasada veíamos una imagen parecida a esta y decíamos que esa no era inyectiva porque arriba le correspondían de a dos valores. Es muy parecida. ¿Cree que va a entrar alguien acá? Le correspondían dos valores y decíamos que no era inyectiva. Bueno, entonces, el día de hoy dice, vamos a devolvernos a la definición por conjuntos. La función sobreyectiva es cuando tiene un elemento de partida y tiene elementos de llegada. Pero a los elementos de llegada le pueden corresponder dos o más imágenes. Eso es lo que dice la sobreyectiva. Si sobran elementos en un conjunto, ya no es inyectiva. Entonces vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Vamos acá. En el primer ejemplo, miramos que a los elementos de arriba del plano cartesiano, a los elementos de arriba, efectivamente le corresponden un elemento para Y, dos elementos en X. Puede ser que le correspondan dos o más, ¿cierto? Porque en la sobreyectiva pueden haber dos o más. Pero aquí, en el plano cartesiano, vea que en la parte de abajo le sobran elementos. Es decir, a estos elementos no le están llegando imagen. Entonces, como no le están llegando imagen, eso quiere decir que no es una función sobreyectiva. Ese es el mismo ejemplo que está acá, vea. Aquí le sobra B. A todos los 1, 2, 3 le corresponden A, pero le sobra B. Es decir, le están sobrando elementos. Como le sobran, como en el ejemplo acá, vea, como sobran, eso quiere decir que esta gráfica no es una función sobreyectiva. Y tampoco es una función inyectiva, porque veíamos la clase pasada que esta tampoco era una función inyectiva. O sea que esta seguramente va a ser una función biyectiva, que es la que falta. Pero ahorita la vamos a ver. ¿Cuándo sí es una función sobreyectiva? Cuando siempre va a tener un elemento. Entonces, son las gráficas que el elemento va a tender al infinito y aquí también va a tender al infinito. Es decir, siempre va a tener un elemento en X para Y. Siempre. Como siempre va a tender al infinito, siempre va a tener una imagen. Entonces copiamos esas dos imágenes. Entonces, estas gráficas, una línea recta, digamos acá, que tiende al infinito por arriba y tiende al infinito por abajo, eso quiere decir que también podría ser una función sobreyectiva, porque siempre va a tener una imagen. Siempre va a tener una imagen. Si tiende al infinito. Si no tiende al infinito,
ya sería una función inyectiva, porque le corresponde una imagen para uno. Pero si va a tender esa 1 a 1 al infinito, es porque es una función sobreyectiva. Entonces aquí les voy a dejar esto, les voy a minimizar esta, a ver si la puedo minimizar. ¿En dónde minimizo? Acá. Para que puedan ver las dos gráficas al tiempo y las puedan graficar. Listo, ahí están. Entonces tomamos apuntes para que ahorita solo sea tomarle la foto y listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas de cuál es la diferencia entre la gráfica y conjuntos de la función sobreyectiva a la función inyectiva. Preguntas, muchachos. Bueno, vamos copiando ahí, por favor. Porque recuerden que el trabajo que van a enviar hoy son los apuntes de la clase. Ya vamos por mitad de la clase. Ya hemos explicado el diagrama por medio de conjuntos de la función sobreyectiva. Acabé de hablar de los ejemplos de la función sobreyectiva en el plano cartesiano. Y ahorita voy a pasar a explicar la función biyectiva. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Voy a mirar el chat a ver si hay preguntas. Bueno, les voy a dejar ver también la de arriba. Me están pidiendo aquí el favor. Entonces, para que la copien. Acá, véanla. Acá está. Este sería la explicación por medio de conjuntos. Recuerden que la inyectiva era uno elemento de partida para uno de llegada. Y que podían sobrar elementos. Eso era lo que decía la función inyectiva. La sobreyectiva, que es esta, dice que tienen elementos de partida para elementos de llegada. Y que para los elementos de llegada le pueden llegar más de una imagen. Por ejemplo, acá 4 y 5 le corresponden de la misma imagen. Entonces, no importa, sí le pueden, sí pueden. Aquí lo importante es que no sobren elementos. Si sobran elementos, ya no es función sobreyectiva. Entonces, como no sobran elementos, no pueden sobrar elementos en la función sobreyectiva. En el ejemplo aquí de las gráficas, veíamos que acá tenía que entender, son las gráficas que tienden al infinito por arriba y tienden al infinito por abajo. ¿Por qué tienden al infinito? Porque no pueden sobrar elementos. Si sobran, ya no es sobreyectiva. Entonces, si no tiene el infinito, ya no es función sobreyectiva tampoco, ya sería una función inyectiva de 1 a 1. Entonces, esta sería la diferencia. Aquí esta no es sobreyectiva porque en la parte de abajo de la gráfica, a los elementos de Y negativo, que serían estos, no tienen imágenes, es decir, le están sobrando. Entonces, como le sobran, no es sobreyectiva. La de aquí abajo sí es. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una imagen en Y. Siempre va a tener un elemento en X acá. Siempre le va a corresponder. A Y le va a corresponder
corresponder 1 en X. Aquí en este pedazo le van a corresponder más de una imagen, pero no importa. Según esto, según aquí los en conjuntos, puede ser que le lleguen más imágenes. Aquí lo importante es que no sobren elementos. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces esta era la primera. Voy a permitir ahí otros 30 segunditos, un minuto que terminen de copiar esta. Y les voy a mostrar aquí otra vez las gráficas en el plano cartesiano. Ahí está. Para que vean las dos gráficas de cuándo sí es y cuándo no es sobreyectiva. Bueno, realmente la clase de hoy es muy sencilla. Aquí es para aprender a identificar las gráficas, si es una función inyectiva, si es biyectiva, si es inyectiva, sobreyectiva. Es todo, es muy sencillo realmente. En la evaluación sí le va a salir, bueno, de estas gráficas, les pongo estas gráficas. ¿Cuál de estas gráficas es inyectiva? ¿Cuál de estas gráficas es sobreyectiva? De estos ejemplos, ¿cuál es inyectiva? ¿Cuál de estos es sobreyectiva? ¿Cuál es inyectiva y cuál es biyectiva? Bueno, no sé, pues es una pregunta en este tema. Es una pregunta por sesión, más o menos. 10 preguntas para física y 10 para cálculo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de las biyectivas. Las biyectivas es muy sencillo. Entonces, las biyectivas es la unión de la función inyectiva y la función subyectiva. ¿Por qué la fusión? ¿O por qué es una unión entre una y la otra? Eso es muy sencillo. La primera, la inyectiva, dice que tiene elementos de partida para un elemento de llegada. 1 a 1. Se llama la inyectiva. Una función 1 a 1. Y que pueden haber elementos de sobra en el conjunto de llegada. Entonces, aquí en la biyectiva puede pasar eso. Puede ser que todos tengan un elemento de partida y uno de llegada. Es decir, 1 a 1. Y en la subyectiva dice que le pueden corresponder más de 2 elementos acá y pueden sobrar. Es decir, que acá puede haber a 3, le puede llegar a B también. Y puede ser que la C sobre. Puede ser que el 2 le corresponda a la A y el 3 a la B y acá sobre la C. Pero acá lo importante también en esta es que todos los elementos de partida tengan un elemento de llegada. Y aquí pueden sobrar elementos. Aquí pueden sobrar elementos. Es decir, es la unión entre las biyectivas y la
subjetivas. Entonces veíamos acá el ejemplo, el de la cuadrática, que decíamos que acá en la subjetiva no es subjetiva. No es subjetiva porque abajo le sobran elementos. Tampoco es inyectiva porque debe ser 1 a 1. Es decir, solo le corresponde a un elemento, le corresponde a 1 a 1. Y acá le corresponden de a 2 arriba. Vea. Eso quiere decir que esta tampoco es inyectiva. O sea que esta gráfica es una gráfica subyectiva. Porque le pueden sobrar, puede ser una combinación en ambas, le pueden sobrar elementos. Eso quiere decir aquí que le pueden sobrar. O sea que esta gráfica es una función biyectiva. Si vemos esta, que es una línea recta, decíamos que es una función inyectiva. También es una función subyectiva porque va hasta el infinito, vea. Como va hasta el infinito, vea. Ambas van hasta el infinito. Eso quiere decir que es una función 1 a 1 y siempre le va a corresponder. Siempre va a tener una imagen. ¿Qué es lo que dice la subyectiva? Vea. Siempre va a tener una imagen. No sobran elementos. Como no sobran elementos y acá va hasta el infinito y acá hasta el infinito, es decir que no sobran elementos. Es decir que esto es una gráfica de una función subyectiva, ¿cierto? Pero vean que como es una combinación de ambas, vea que en la combinación también es un elemento para uno y un elemento de llegada para el otro. Eso quiere decir que esta puede ser también una función biyectiva y una función subyectiva. Y a la vez puede ser una función inyectiva, porque en la inyectiva es una función 1 a 1. Y aquí va a tener un elemento para X, un elemento para Y. Un elemento para X, uno para Y. Uno para X, uno para Y. Eso quiere decir que esta gráfica también es inyectiva. Tiene todas. Como tiene todas, es una función. Y como es una función biyectiva. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Bueno, les voy a dejar aquí para que copien el ejemplo de conjuntos y ya le bajo para que copien el ejemplo también de la gráfica. O sea que preguntas, no voy a hacer yo mismo las preguntas porque no preguntan. Profe, o sea que si yo tengo una gráfica, esa gráfica me puede dar sobreyectiva y a su vez me puede dar inyectiva. Puede ser. Profe, puede ser que esa gráfica sea biyectiva y la gráfica a su vez sea inyectiva, las dos al tiempo. Sí, también puede ser. Pero lo que sí no puede ser que sea inyectiva y subyectiva al mismo tiempo. Puede ser biyectiva e inyectiva. Y puede ser biyectiva y subyectiva. Porque puede ser una combinación. Pero nunca una misma gráfica puede ser inyectiva y subyectiva a la vez. Eso sí no puede ser. Lo que sí puede ser biyectiva y inyectiva o biyectiva y subyectiva. Porque puede ser de ambas. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Preguntas de lo que tienen que hacer? ¿Preguntas? Bueno, repaso final del tema. Entonces, función y relación. Entonces, las funciones es una relación entre dos conjuntos. Por eso estamos viendo las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas. Porque la función es una relación entre dos conjuntos.
Entonces, como es una relación entre dos conjuntos, la función biyectiva, la sobreyectiva y la inyectiva, la vamos a ver y la vimos desde los conjuntos. Entonces, la clase pasada vimos la primera función, que era la función inyectiva. Aquí no la tengo, no se las puedo mostrar porque pues lo vimos la clase pasada. Entonces, los que estuvimos la clase pasada, vimos que la función biyectiva era nombrada también una función 1 a 1. Una función 1 a 1. Bueno, espere, eso debe ser esta guía. Entonces, espere. Entonces, de cálculo. Entonces, diagramas 8 y 9. Bueno, puede ser que sí lo tenga aquí a la mano. Sí, acá está, vean. Entonces, acá teníamos la inyectiva, que fue la que vimos la clase pasada, era una función, un elemento de salida para un elemento de llegada. Entonces, para uno solo le corresponde uno, vean. Para uno de partida le corresponde uno de llegada. Para uno de partida le corresponde uno de llegada. Profe, a estos elementos en la función 1 a 1 pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Yo les decía, sí, sí pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Entonces, teníamos que para un elemento de partida le corresponde un elemento de llegada. Por eso esa función se llamaba 1 a 1. Ya si le correspondían dos elementos, ya decíamos que no era una función inyectiva. Si eran dos elementos, ya no era función inyectiva. Eso era lo que decíamos la clase pasada, en conjuntos. Y esto lo vimos también con gráfica. Entonces veíamos acá, la gráfica si era una línea recta, vea, al elemento 1 le correspondía el elemento 2 en Y. A X le correspondía 2, le correspondía 3 en Y. Y al elemento 3 en X le correspondía 4 en Y. Siempre le iba a corresponder 1 a 1. Entonces, como siempre le correspondía 1 a 1, esto es una gráfica inyectiva, la de una línea recta. Si vemos una línea U, una línea en U, una cuadrática, vemos que aquí a los elementos de en X, vea, a 1 en X positivo y menos 1 en X positivo, le correspondía 1 en Y. Es decir, a 1 le correspondían dos valores, a 2 le corresponden 2, a 3 le corresponden 2, a 4 le corresponden 2. Es decir, que ya le correspondían más de a una imagen, ya no sería 1 a 1. Entonces, como le correspondían más, esta función de una U no es inyectiva. Eso fue lo que vimos la clase pasada. En la clase de hoy, les estoy mostrando la función sobreyectiva, que es la que le pueden llegar dos elementos de llegada. Por eso en la pasada, en la inyectiva, cuando les llegaban dos, no podía ser inyectiva. ¿Por qué no puede ser inyectiva? Porque si le llegan dos elementos, dos imágenes, si le llegan dos, ya es sobreyectiva. Por eso el ejemplo pasado, ese ejemplo no podía, si le correspondían dos, pues no podía. Entonces, aquí en la sobreyectiva, le pueden llegar más de dos elementos. No pueden sobrar. Si sobran elementos, ya no puede ser una función sobreyectiva. Si sobran elementos en la gráfica o en los conjuntos, ya no es una función sobreyectiva. Entonces aquí veíamos el ejemplo en la gráfica. Entonces, en el ejemplo de arriba, que poníamos otra vez la U, miramos que en la parte de abajo de la gráfica, a unos elementos en Y no le corresponde una imagen. Eso quiere decir que sobran elementos en Y. Como sobran, eso quiere decir que esta gráfica no es una gráfica sobreyectiva.
En cambio, la de abajo, vea que tiende hacia el infinito. Eso quiere decir que hacia arriba siempre va a tener una imagen, es decir, que no van a sobrar elementos. Y aquí hacia abajo siempre va a tener una imagen también los elementos. Eso quiere decir que siempre va a tener una correspondencia entre un conjunto y el otro. Eso quiere decir que esta imagen, esta gráfica, sí es una función sobreyectiva. Estoy haciendo el recuento de lo que hemos visto. Y las biyectivas es una función entre los conjuntos inyectivos y los conjuntos sobreyectivos. Es una función. Entonces, como es una función, hay gráficas como esta, que puede ser biyectiva, porque vemos que es una función biyectiva, siempre va a tener elementos, porque vea que va hasta el infinito. Entonces, como va hasta el infinito, siempre va a tener elementos. O sea que eso es una función sobreyectiva. Siempre va a tener una sobreyectiva. Y es una función sobreyectiva. Y es biyectiva. Y es biyectiva porque también tiene elementos de inyectivos. Eso quiere decir que en la inyectiva, vamos a mirar aquí la inyectiva. La inyectiva decía que es elemento 1 a 1. Entonces, si miramos aquí la imagen, siempre va a tener un elemento 1 a 1. Siempre va a tener un elemento. Entonces, como tiene elemento 1 a 1, es inyectiva. Y como va hasta el infinito, es sobreyectiva. Eso quiere decir que cumple ambas. Como cumple ambas, es una función biyectiva. Entonces aquí les voy a dejar otra vez la imagen para que terminen de copiarla. Las dos imágenes. ¿Qué me van a enviar el día de hoy? Los apuntes de la clase, es decir, la guía. Toda la cháchara que yo les he dado el día de hoy, esos apuntes son los que tienen que tener en el cuaderno el día de hoy y es lo que me van a enviar para el trabajo de cálculo de esta semana, de la sesión número 9. Entonces copian ahí. Mientras yo alisto aquí, voy a dejar de compartir. Ah, no, ahí todavía comparto pantalla. Mientras alisto aquí, a ver si ya puedo llamar lista de una vez. Hoy estamos a 15, creo que sí ya puedo llamar lista de una vez. Bueno, ¿ya terminaron de copiar, muchachos, para empezar a llamar lista? Bueno, yo creo que ya terminaron. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Igual ahí toda esta información la van a tener en la videollamada ahorita que la baje y en la guía. Para que me envíen esa foto hoy mismo. Hoy sí no les doy plazo que hasta mañana, que si pasado mañana, no. Eso lo envían hoy porque está muy fácil hoy. Bueno, voy a llamar lista entonces. Aguilera Martín Nicolás Andrés. ¿No está por ahí? Alemán Hernández Kevin Andrés. Bueno, me van a contestar por el chat. Barajas también Juan Sebastián. Presente. Bayona Artunduaga Juan Camilo. No está por ahí, no. Botia Sisa Steven Arbey.
¿Está por ahí? No. Burbano Gil Juan Felipe. Presente, profe. Bien. Bustos Quintero Laura Alejandra. Bustos Quintero Laura. ¿No? Calderón Suaza John Héctor. Presente, profe. Listo, muy bien. Cardoso Perdomo Laura Valentina. Si quiere el que ya me va contestando a lista, puede ir saliendo de la videollamada. Solo el que me va contestando. Cardoso Perdomo Laura Valentina. Estoy mirando el chat a ver si me están contestando por el chat. Carrillo Franco Cristian Camilo. Carrillo Franco Cristian Camilo. Ah, bueno, por el chat está contestando. Castañeda Hernández Johan Esteban. Presente, profe. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ya calificó los trabajos? Los de la semana pasada no. Mm, No los he bueno. calificado. Todavía Ni hay los de varios. física ni los de cálculo. No, no he calificado ninguno. Los de la semana pasada no. Los primeros, los de la sesión 3, 4 y 5, esos sí ya los califico. Me falta la sesión 7 y 8. Me faltan 2 trabajos todavía por calificar. No los Listo, he profe, terminado. muchas gracias. Que tenga Listo. buen día. Listo, vale. Castro Piñeros Cristian. ¿No? Bueno. Castro Camacho Johan Steven. ¿No? Bueno. Delgado López Andrés Camilo. Presente. Durán García Alex Nicolás. Bien, espero que me están contestando es por el chat. Fontalvo Jiménez Brigitte Andrea. Presente, profe. Listo. Franco Huitrago Daniel Steven. Galindo Gutiérrez Karen Natalia. Presente. Dalvin Mulcue. Michelle Alejandra. Casi no lo puedo nombrar. Presente, profe. Garzón Linares Juan Andrés. Garzón Linares Juan Andrés. ¿No? Gómez Sanabria Yelitza Mariana. Bueno, contestó por el chat. Gómez Velasco Adrián Alexander. González Cantor Jimmy Esteban. González Cantor Jimmy Esteban. ¿No? Guerrero Arteaga José David. Guerrero Arteaga José David. Listo, espero que contestó por el chat. Listo.
Hernández Franco Brian. Presente, profe. Listo. León Garavito Sebastián. Listo, espere porque contestó por el chat. Listo. Lozada Urbano Nicole Zamaira. Presente. Listo. Mejía Espinosa Daniela. Mejía, ¿no? Mejía Galindo Juan Camilo. Mejía Galindo Juan Camilo. Melo Solórzano John Anderson. Molano Heredia Giselle. Presente, profe. Bien. Moreno Alfonso Dubán Esteban. Moreno, ¿no? Muñoz Celi Karen. Presente. Murillo Sánchez Brian Esteban. Murillo Sánchez Brian. Olaya Morales Daguir Esteban. Morales Esteban, vea, ahí está contestando por el chat. Morales Esteban, listo. Ortiz Jiménez Daniel Ricardo. Presente. Osorio Lizarazo Sebastián Alejandro. Listo, se espere porque contestó por el chat. Osorio. Listo. Pérez Herrán William Andrés. Está por ahí. Pérez Ramos Marco Aurelio. Presente. Pineda Jiménez Sara Valentina. Presente. Pinzón Amaya Diego Alexander. ¿No? Quintero Moyano Angie Lisset. ¿No? Ramírez Fajardo Paul Sebastián. ¿No? Pero porque por acá en el chat creo que contestaron varios. Vea, ¿sí? Bayona Camilo. Bayona Camilo, listo. Bayona Camilo. Pérez Andrés. Pérez Andrés. Listo. Ramírez Paul. Ramírez Paul. Ramírez Paul. Pinzón Diego. Pinzón Diego. Me hizo falta Castro Cristian. Castro Cristian. ¿Listo? ¿Alguien más que no haya llamado a lista, por favor?
¿Algo? ¿Alguien? ¿Todos? ¿Ya llamé a todos? Listo, muchachos. ¿Terminan de tomar los apuntes? Por favor.